Entonces, ¿qué es una función inversa? Y aquí estoy escribiendo función inversa para garantizar de que solo tengamos una respuesta única. Si llegamos a encontrar una inversa, pero esta inversa nos está dando dos valores en y, entonces esa no es una función inversa, sino solo es como una relación inversa. Entonces, para empezar, solo las funciones van a ser candidatas a tener inversa. Otra función que no, una relación, para empezar, no tiene ni dominio ni rango, y luego no podemos analizar si es 1 a 1. Entonces ya estoy restringiendo mucho el tipo de objetos que van a tener esta propiedad. Entonces, ¿qué está sucediendo con una inversa? Digamos, empezamos con un elemento X en el dominio. Y voy a llamar a este conjunto dominio con una A mayúscula. Y ya sabemos que una función es una regla que está designando un elemento del dominio, a lo máximo un elemento en el dominio. Entonces aquí voy a tener que y es igual a f de x. Entonces, ¿cuál es la idea de una inversa? Como ya establecimos de que esta función tiene que ser 1 a 1, cuando f es 1 a 1, cuando vaya de regreso tengo que regresar otra vez a x. Entonces la f inversa es una función, y vamos a ver que aquí hay un montón de propiedades. Pero ahorita, para ilustrar, digamos que está haciendo una inversa. Estoy empezando con un elemento en el rango de la función. Entonces este elemento es un y, y luego la inversa lo que está haciendo es otra vez otra regla. Le va a asignar solo un elemento en el dominio de f. Entonces este elemento se va a conocer como x porque es un elemento del dominio de A. Pero como estoy aplicando la regla inversa, f a la menos 1, entonces tengo que al evaluar y en esta función f a la menos 1, tengo que x es igual a f a la menos 1 de y. Entonces observen que aquí hay una conexión entre función y relación. Entonces vamos a tener que la definición de una función inversa es la siguiente. Tengo que si y es igual a f de x, entonces x tiene que ser igual a f a la menos 1 de y. Otra cuestión que vamos a observar: si empiezo en x, paso a f de x, pero eventualmente cuando aplique f de menos 1 de f, voy a regresar otra vez a x. Y esa yo siento que es la mejor forma de definir una inversa, que al aplicar la inversa en la función o al hacer la composición, regreso a x o la función identidad. Entonces esta es la definición. Aquí vamos a ver que con este diagrama se pueden derivar un montón de propiedades. Digamos, por ejemplo, para la función f, su dominio es A mayúscula y su rango es B mayúscula. ¿Cuál creerían que sería el dominio y rango para la función inversa? Sí. Se invierte, porque prácticamente lo que hacemos desde el punto de vista de la inversa, decimos, aquí como que estamos tomando elementos del dominio de la inversa y elementos del rango de la inversa. Entonces todo esto se intercambia: dominio de f-1 y rango de f-1. Entonces para f inversa tengo dominio y rango. Entonces aquí tengo dominio P mayúscula y el rango pasaría a ser A mayúscula. ¿Sí? Una función que al convertirla en inversa se vuelve una relación, no tiene inversa como x. Sí, x cuadrado, sí. No, esa no sería una inversa. No sería una función inversa, sería una relación inversa. Pero vamos a ver que al final sí podemos sacar una inversa para x al cuadrado. Lo único es que tenemos que seguir restringiendo. Entonces hoy vamos a ver cómo restringirlo. Pero ahorita quedémonos con un dominio sin restringir. Obviamente la función tiene que ser 1 a 1, porque en el momento que haya otro elemento que esté compartiendo, digamos, este mismo y, a la hora de tener una inversa le vamos a tener un problema. La inversa va a tener una flecha acá, pero tendría otra flecha acá. Entonces no podemos tener dos flechas de regreso, solo podemos
Así como tenemos que tener una flecha de ida, tendremos que tener también una flecha de regreso, y para cada uno de los elementos del dominio y del dominio y del rango. Entonces, esto que escribí aquí es la definición de inversa. Lo que estamos viendo es que en realidad la inversa y la función original se cancelan de varias formas, porque digamos, ok, estoy empezando en x me lleva a f de x. Entonces aquí estoy diciendo que y es igual a f de x. Pero luego lo que estoy diciendo es que como la inversa tiene esta regla, x es igual a f a la menos 1 de y, al sustituir acá, tengo esta evaluación. Pero lo interesante es que, bueno, empiezo aplicando la función. Ok, ya estoy en f de x, pero ahora estoy aplicando esta otra función inversa. Regreso otra vez a x, o en este caso regresaría a y. Porque yo creo que aquí, como lo estamos viendo al revés. Estamos empezando con y, un elemento en el rango, y vamos a quitar esta flecha porque siento que es muy confusa. Así quitémosla. Entonces empiezo con y, evalúo la función inversa, ahora regreso a x. Pero al evaluar x en f de x, tengo que f de x es igual a y. Entonces observen que con esta flecha podemos comprobar sin ningún problema que la función y la función inversa se cancelan, y no importa cómo empiece. Entonces, digamos, puedo empezar evaluando, por ejemplo, en f de x, y luego evaluaría esta función en la inversa. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? F de x es igual a y. Pero ¿qué es f inversa de y? F inversa de y, comienzo en y, aplico la regla inversa y obtengo que f inversa de y es igual a x. Entonces, otra vez tengo una cancelación. Entonces, no importa si aplico primero la función y después la inversa, o después la inversa y después la función, se eliminan estas dos funciones y lo único que sobrevive es el argumento que está dentro de esta composición. Entonces, estas son las que se conocen como propiedades de cancelación, que son muy útiles porque nos están diciendo algebraicamente cómo resolver estas ecuaciones, y segundo, nos van a permitir construir otras funciones inversas como las funciones trigonométricas inversas o el logaritmo. Entonces, ahorita lo único que voy a hacer es que voy a definir, digamos, escribir la definición de una función inversa, y luego vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, ¿cuál es la definición de una función inversa? Como les decía, no es necesario que se memoricen esta función, pero sí que entiendan cuál es el objetivo de una función inversa. Entonces, sea f una función 1 a 1 con dominio A mayúscula y rango B mayúscula. Entonces vamos a escribir que la función inversa, denotada como f a la menos 1, esta va a tener, ¿qué dominio tendría? Tiene dominio B y rango A, y se define como la siguiente manera. Y aquí hay una implicación de dos vías. Tengo que si y es igual a f de x, entonces x tiene que ser igual a f inversa de y. Entonces esta es la relación de un sentido, que empezamos aquí, luego terminamos acá, y luego regresamos otra vez al conjunto x. Pero lo que podemos decir, bueno, ¿por qué no lo vemos desde el punto de vista de esta función inversa? Empezamos con y es igual a y le evalúo en f a la menos 1 de y obtengo x. Pero cuando regrese y aplique esta función, voy a tener otra vez que y es igual a f de x. Entonces, incluso si empiezo desde esta implicación, tengo que poder regresar a y es igual a f de x.
Si esta relación no fuera 1 a 1, no podría poner la implicación en doble sentido. Entonces esto es la definición. Posiblemente no nos dice mucho, y por eso es que generalmente lo que uno hace después de estas definiciones es hacer énfasis en algunas propiedades. Aquí una de las propiedades que podemos ver de inmediato es que, digamos, ¿cuál es la inversa de la inversa? Sí, la inversa de la inversa es la función original. Entonces esto, digamos, matemáticamente diríamos de que si y es igual a f de menos 1 de x, su inversa es x es igual a f de y. O hay veces que se escribe así: la inversa de la función inversa es la función f. Y lo podemos ver acá, porque si lo vemos desde el punto de vista de la función inversa, la que al final nos permite regresar a y es la función f. Entonces esto es algo que se puede ver bien fácil con el diagrama. Aquí con esta definición no mucho, pero como se mira esta definición es por medio de esta implicación de doble sentido. Esta implica esta y esta también implica esta. Las otras propiedades que tenemos son las propiedades de cancelación. Digamos que sí. ¿De nada? ¿Qué sucede si evalúo f en la función inversa? Sí, x. Sí, x. Sí, porque tenemos que este f de menos 1 de x es igual a y. Pero luego x sería igual a f de y. ¿Está representando fx ahí? ¿No está representando fx? No, estoy representando f de menos 1 de x, pero f de menos 1 de x lo vemos de esta forma. Lo único es que hay que decir, bueno, vamos a llamar este elemento no y, sino x. Entonces paso de aquí para acá, obtengo el f de menos 1. Pero luego cuando evalúe f de menos 1, este número en f, voy a tener f de f a la menos 1 de y, lo cual tiene que ser igual a y. Ahora aquí lo único que hice es que en vez de y tengo x, pero el nombre de la variable es en cierta forma arbitrario, entonces no importa qué nombre leemos. La que es un poco más fácil de visualizar es esta. Digamos, aquí ¿qué va a pasar? Tengo que empezar en x, luego evalúo x, le aplico la regla f y voy a tener f de x. Entonces tomemos una nota, ahorita tenemos que y es igual a f de x. Bueno, pero ahora evalúo, tengo que evaluar f de menos 1 en y, pero f de menos 1 en y es exactamente igual a x. Viendo la definición o solo viendo el diagrama, paso de x a f de x, y de f de x al aplicar la inversa pasaría otra vez a x. Entonces estas son las propiedades de cancelación, y estas usualmente se utilizan como una definición derivada de la inversa, porque es más fácil definir la inversa de esta forma. Si aplico la composición entre f y f inversa, obtengo la función identidad. Y si aplico la composición entre la inversa y la función original, también tengo que obtener la identidad. Entonces esto es lo que significa tener un doble sentido en términos matemáticos. Uno tiene que comprobarlas en ambas vías. Y hemos visto que en realidad sí tenemos que hacer la comprobación doble, porque la composición no es lo mismo componer f con g que g con f. Entonces en algún momento, digamos, puede que por coincidencia haya otra función que cuando se componga con la función original obtienen la identidad, pero luego cuando hacen el camino reverso no obtienen la función identidad. Entonces si eso pasa, esas dos funciones no son inversas entre sí. Entonces ahorita solo voy a introducir una notación para la función identidad. La función identidad no se utiliza no es muy frecuente esta notación, pero en algún momento, digamos, la función identidad se denota como
y mayúscula evaluada en x, y esta es simplemente la función x, y se conoce como la función identidad porque no importa qué valor de x me estén dando, el valor de y es el mismo. Entonces esta es una función, una de las más fáciles de evaluar, porque simplemente a uno le preguntan, bueno, ¿cuál es el valor de esta función cuando x es igual a 1.000.000? El valor en y es exactamente el mismo. Entonces esa es la forma como vamos a tener para comprobar si una función va a ser inversa de otra función. Entonces ahorita, como pueden ver, el procedimiento para encontrar inversas no es tan complicado. Siempre, digamos, y es aquí el problema que hay con estas definiciones, hay veces que tienen más información de la necesaria. Aquí casi que lo único importante es eso que sea función 1 a 1, y este paso que en realidad hay que traducirlo como que, bueno, si les dan y es igual a f de x, ahora resuelva x y expréselo en términos de y. Entonces esto es lo que estoy diciendo con la inversa. La inversa en realidad es el proceso de resolver para x y ponerlo todo en función de y. Entonces hay veces que, digamos, el procedimiento nos aclara algunos puntos de la definición y de lo que realmente tenemos que verificar para encontrar una inversa. Entonces este procedimiento no es necesario que se lo memoricen, pero prefiero mejor volver a insistir en el tema. Entonces el primer paso está en verificar que f sea 1 a 1. A ver, de esto sí no nos salvamos. Lo segundo, tengo que pasar de y es igual a f de x a esta función. Entonces esto en palabras significa resuelva la ecuación y es igual a f de x para x en términos de y. ¿Pero es proporcional? ¿Proporcional esa función? ¿Es proporcional? linealmente proporcional con cada valor? Sí. Sí, la identidad es linealmente proporcional. Ahora la inversa no es necesariamente una función linealmente proporcional, sino va a depender de qué función estemos hablando, y al final esto va a ser un proceso algebraico. Entonces, digamos, por ejemplo, para y es igual a x al cubo, su inversa sería y es igual a x a la 1/3 o la raíz cúbica, porque la raíz cúbica y el cubo se cancelan, y ahí ya es cuando se obtiene una, ¿cómo se llama? La función identidad. Y el último paso en realidad no es ningún paso, es solo para si en algún momento quieren graficar la función original y la inversa en los mismos ejes, pueden ¿cómo se llama? En vez de escribirla como x es igual a la f de menos 1y, escribirla como y es igual a la f de menos 1x. Entonces esto generalmente uno lo hace si en algún momento estas funciones quiere introducirlas dentro del catálogo de funciones esenciales. Entonces todas se van a expresar en términos de la misma variable. Pero como les decía, este es un paso que es una formalidad. Entonces ahorita vamos a encontrar algunas inversas. Y un paso que vamos a hacer también es que vamos a verificar las propiedades de cancelación. Que eso siempre siento que es un paso que es necesario hacerlo, porque hay veces que uno puede tener algún error algebraico y uno piensa que encontró la inversa, pero si uno encontró mal la inversa, entonces no se van a cancelar a la hora de hacer la composición. Entonces ahorita vamos a ver si realmente estas funciones tienen inversas. Entonces tenemos esta primera función, x a la séptima más 10.
¿va a ser esto una función 1 a 1 o no? Sí, parece 1 a 1. Podemos comprobarla diciendo que es función impar, o cómo la comprobaríamos. Pero cuidado, esa función no es impar. Y como hemos visto anteriormente, que una función sea impar no es suficiente para garantizar que la función sea 1 a 1. Hay varias funciones impares que no son 1 a 1, y hay funciones impares que al final van a ser 1 a 1. Entonces, el hecho que tenga varias raíces no descarta que tenga 1 a 1. no, si ya tiene varias raíces ya deja de ser 1 a 1, porque encontraste dos números x que al evaluarlos en f te da igual a 0. Sí, es una forma como uno puede descartar de inmediato funciones 1 a 1 que tengan múltiples intersectos en el eje x. Esta, digamos, el argumento que me están diciendo de función impar como que es casi correcto. Lo único es que tengamos un poco de cuidado, digamos, cómo haríamos esta gráfica lo más rápido posible. O sea, como que tenemos de una forma, digamos, resumida, sin meternos a tanto análisis. Sabemos que la función x a la 7 tiene esta forma. Cuando le estamos agregando un más 10, ¿qué paso estamos realizando? ¿Una traslación? Sí, la estamos subiendo. Entonces vamos a ver que al subirla, esta traslación vertical no va a afectar en nada el hecho que la función sea 1 a 1. Entonces observen que la traslación mantiene mi función. Varias de sus propiedades. Perdemos la propiedad de función impar, pero tenemos todavía la propiedad de función 1 a 1. Entonces claramente esta es una función 1 a 1. Es como ahí que es x a la 7, no tenemos que aprender cómo es una gráfica de x a la 7. No necesariamente, digamos, si observan esta gráfica que hice aquí, es indistinguible de x al cubo, x a la quinta, x a la 11. Tal vez lo que se puede memorizar es lo siguiente, ¿ok? Si tenemos una potencia impar, cuando evaluemos la potencia impar para un número positivo, digamos como 9 o como 10, 10 a la 7 es un número grande, y entre más a medida que me voy alejando más del origen, estos valores en y se van volviendo todavía más grandes. Entonces aquí solo hay que tener una idea, bueno, estos valores están creciendo sin límite. Cuando nos vamos a encontrar los valores de esta función para números negativos, solo recordemos, menos 1 a la 7 o menos 1 a la 9 es menos 1, menos 2 a la 7, ese ya es un número más grande, pero tiene signo negativo. Entonces sabemos que aquí nos tenemos que bajar. Entonces eso es más que todo lo único que necesito que se aprendan. Al final ese concepto de subir y bajar lo vamos a terminar de afirmar, reforzar con la idea de creciente. Lo que está pasando con esta función, si uno calcula su derivada, es que esta derivada siempre es positiva. Entonces, ¿qué significa que una derivada sea positiva? Que la función siempre está creciendo. Entonces, si empiezo aquí, el siguiente valor tiene que ser más alto, y el siguiente, y el siguiente. Entonces, por eso es que hice este tipo de gráfica, ¿sí? Eso para que sea inversa tiene que ser impar. No, solo 1 a 1, solo 1 a 1. Este es 1 a 1, pero no es impar. Entonces eso igual se le puede sacar inversa. Sí, se le puede sacar sin ningún problema. Entonces, f es 1 a 1, ya verificamos el primer paso. Prueba la recta horizontal. ¿Sí? La función va a tener 7 raíces y No, solo una. 6 van a ser imaginarias. Bueno, sí, eso es cierto. O sea, cuando me refiero a raíces, son que tienen que ser raíces reales. Sí, obviamente esta función tiene 6 raíces imaginarias. Y esas raíces imaginarias ni las vamos a encontrar. Aunque con variable compleja es bien bonito encontrar esas raíces imaginarias, porque están separadas, yo creo que 360 dividido 7, como 60 grados entre ellas. Entonces uno puede graficarlas y todo, pero eso es otro tema. Entonces ahorita ya encontramos que la función es 1 a 1. ¿Cómo encontramos la inversa? Tenemos que resolver para x en términos de y. Entonces empiezo con y, que es igual a
x a la 7 y lo voy a escribir en otro color para indicar de que no, esta x es la que tengo que resolver. Entonces, en un primer paso lo que podemos hacer es restar menos 10 en ambos lados de la ecuación y eventualmente tomar una raíz séptima. Entonces, cuando tomemos una raíz séptima, vamos a tener que el x a la 7 se cancela con el 1 sobre 7. Y lo que tengo aquí, esta va a ser nuestra función inversa. Entonces lo único es que solo voy a reescribir esto como una función en x. Entonces aquí tengo que y, f a la menos 1 de x es igual a x menos 10. La raíz séptima de x. Sí, la raíz séptima. También lo pueden escribir como la raíz séptima. Entonces, ¿Sí? ¿cuál sería la manera más sencilla de saber si es 1 a 1? La gráfica. Una gráfica así muy sencilla. Aquí, digamos, lo que voy a tratar de hacer en el tema de inversas es trabajar con funciones relativamente fáciles de graficar. Una gran ventaja que tenemos ahora es que como tenemos rotaciones y reflexiones y traslaciones, funciones que antes se miraban muy complicadas son relativamente fáciles de graficar. Y aquí solo voy a indicar qué punto es este. Yo creo que no, esta raíz me va a costar encontrar. Este es aproximadamente menos 1.2,0. Es la raíz séptima de 10. No sé cuánto es exactamente esto. Pero bueno, entonces ya encontramos la inversa. Lo único que tenemos que hacer es comprobar de que al evaluar f en f de menos 1 obtenemos x, y al evaluar f de menos 1 en f también obtenemos x. Entonces este es más que todo un paso burocrático, pero miremos si realmente tenemos estas propiedades de cancelación. Entonces miremos si hay cancelación. F, y no importa el orden con que hagan las composiciones. Entonces cuando f es evaluado en f de menos 1, lo que tenemos que hacer es que tengo que evaluar f en la función inversa. Y aquí ya encontré la función inversa, que yo creo que no hay ningún error de álgebra, pero igual siempre es bueno verificar. Bueno, entonces ahora, ¿cómo evalúo esta composición? Cada x que tenga en la función original la tengo que reemplazar por x menos 10 a la 1 séptimo. Entonces, ¿a qué es igual x a la menos 10 a la 1 séptimo a la 7? ¿Qué pasa con el...? Sí, x menos 10. Pero aquí solo estoy evaluando esta función dentro de esta potencia de 7. La función todavía tiene términos adicionales. Tiene un 10 más. Entonces lo que estamos viendo, como que se cancela. Entonces ya solo nos queda evaluar f en f de menos 1 de x. Entonces aquí tengo f. F de menos 1 de f. Ya hice. Y generalmente cuando les está saliendo bien una composición, el otro paso es una formalidad, pero siempre es bueno revisar. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, tengo esta función y reemplazo x por x a la 7 más 10. Entonces lo que vamos a ver es que x a la 7 más 10 menos 10, se van a cancelar los 10, pero todavía me va a quedar afuera 1 sobre 7. Entonces ahí está, con esta evaluación ya cancelé los 10, pero todavía tengo afuera, aquí miramos mejor esta. Aquí reemplacé x por x a la 7 más 10. X a la 7 más 10 menos 10 es igual a x a la 7. Pero todavía tengo afuera una última potencia. ¿Se vuelve 1? Sí, las potencias se multiplican, se vuelve 1. 7 por 1 sobre 7 es igual a 1. Entonces observamos que se cancelan. Entonces ya con esta verificación ya están seguros de que seguramente f a la menos 1 sí es la inversa de f. Y digamos,
Esta inversa es relativamente fácil de calcular, pero van a haber otras funciones donde calcular la inversa ya es un proceso más laborioso en el álgebra. O es un... esto no es necesario, esto es más que todo un comentario de que... No, esto lo hice más que todo porque yo creo que me habías preguntado de que por qué esta función tiene esta forma y si era necesario memorizársela, y yo dije no es necesario memorizárselas. Esta idea de que bueno, la función está subiendo para valores positivos y bajando para valores negativos es la idea de una función impar. Entonces esto más o menos va a ir atado con un tema de la derivada, de que cómo está creciendo o decreciendo una función, ¿sí? Porque estoy evaluando la inversa en la función f. Digamos, aquí siempre puedo hacer un poco más de pasos, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo aquí? F en x a la menos 10 a la 1 séptimo. Entonces aquí tengo la función f. Entonces ahí te dejemos un gran espacio para decir cómo voy a reemplazar x por x a la menos 10 a la 1 séptimo. Entonces ahí te tengo este gran espacio y lo tengo que reemplazar por x a la menos 10 a la 1 séptimo. Entonces luego ¿qué haría? Multiplico estas dos potencias. X a la menos 10, 7 dividido 7, más 10. Se cancela esto, x menos 10, más 10, y esto es igual a x. O sea, solo, si quieren, no importa si hacen un poco más de pasos, ¿sí? O sea, ¿cuál era la f de x normal? La f de x normal es x a la 7 más 10. Una pregunta. Sí. ¿Podrías dar un ejemplo de una función que al derivarla sea positiva y negativa? Sí, pues x al cuadrado. Digamos con x al cuadrado, que es un ejemplo fácil, su derivada es 2x. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que la función es creciente para... o sea, si el dominio es negativo, es sí. negativo, si el dominio es positivo. Entonces, por eso es que una parábola sube aquí, pero luego para números negativos, en vez de bajar, continúa subiendo. Pero esto si lo ves desde el punto de vista, bueno, aquí el valor está más alto, al moverme a la derecha, este valor va bajando. Entonces esta es la idea de una función que tiene valores, derivadas negativas del lado izquierdo y derivadas positivas del lado derecho. Dependiendo del valor de x. Sí, del valor de x. Entonces estos son comentarios, estos solo son, digamos, algunas aclaraciones. Todavía no es necesario que piensen en derivadas, pero en algún momento van a ver que yo voy a estar mencionando esos temas que vamos a ver en cálculo, para ir atando todas las ideas que ya conocemos. Y lo que vamos a ver es que derivadas va a complementar lo que ustedes ya saben de gráficas, no va a reemplazar lo que ya saben de gráficas. Y en varios problemas prácticamente no es necesario hacer todo el análisis de cálculo que decreciente, concavidad. Un ejemplo es digamos, este es un ejemplo que uno puede tardarse horas si uno hace todo al pie de la letra con cálculo, pero en realidad uno dice, bueno, esta gráfica como que la conozco. Digamos, ¿va a ser esto una función 1 a 1 o no? Sí. Bueno, pero lo que pasa es que sí, pero para estar seguros hagamos la gráfica, porque como que esta función se indefine en menos 2, y luego lo que podemos decir, bueno, podemos encontrar el intercepto en el eje Y, que digamos sería como un medio, y como que eso les está dando una idea. Ahora, en lo que sí ayuda el cálculo es para saber si esta función se va a ir aquí y luego va a subir, o si va a tener un comportamiento. Pueden, pero tendrías que tener un término. Si tengo aquí esta función como x dividido x más 2, siempre que hay un número arriba, no puede ser 0. No, si solo hay un número, no puede ser 0. Entonces, si tengo un número grande como 1000, este valor va a ser casi 0. Si tengo un número bastante cercano a menos 2, como menos 1.99, vamos a tener 1 dividido un número bien pequeño, entonces vamos a tener aquí un número bien grande.
y que se va a ir volviendo más grande. Entonces esta sería, es como se miraría la gráfica aquí. Ahora aquí lástima que perdí una propiedad de simetría, pero se pueden imaginar que pasaría pasado de menos 2, menos 3, menos 4, cuando evaluemos aquí siempre vamos a tener números negativos. Y eventualmente nos vamos a ir acercando a 0. Si prueban con menos 1002 van a tener 1 dividido menos 1000. Entonces este hace un número chiquito, pero siempre debajo del eje X. Entonces esto es clave, porque observen que aquí estas dos curvas no están atravesando el eje X. Y eso es útil porque ¿qué nos permite esto distinguir? También, y para el análisis de 1 a 1. Sí, es 1 a 1 porque tal vez aquí uno tiene sospecha, a ver, estos dos números puede que se intersecte, pero no, porque cabal está esta recta horizontal dividiendo estas dos ramas. Entonces esta, aunque tenga una gráfica rara, esta sí es función 1 a 1. Otra forma como pueden graficar esta función, si se recuerdan de la gráfica de 1 sobre x, este x más 2, observen que está haciendo, está desplazando la gráfica a la izquierda 2 unidades. Después es que hay veces que incluso con esos desplazamientos, hay veces que esas formas de graficar es mucho más rápido que con cálculo. Pero no es solo trasladarlas, sino que también cambia algo, ¿no? Porque solo está trasladando porque digamos que es una traslación vertical. Si está sumando algún sí. Entonces como que está fuera. Si f de x es igual a 1 sobre x, f de x más 2 es igual a 1 dividido x más 2. Entonces sabemos que transformaciones de este tipo, donde adentro de la función uno está sumando o restando una constante, son traslaciones horizontales. Entonces aquí se traslada horizontal, se traslada 2 unidades hacia la izquierda. Lo que pasa es que da un poco de pereza trasladar una gráfica que tiene 2 ramas. Pero siempre, digamos, cuando estén graficando, haciendo unos problemas, traten de pensar de varias formas de hacer este problema para ir comprobando que lo que están haciendo es consistente. Si en algún momento un criterio les da una respuesta y otro criterio les da otra, como que, bueno, tal vez estoy aplicando mal uno de los criterios. Entonces, ahorita lo único que nos queda es encontrar la inversa. Entonces, vamos a resolver para x. Entonces empiezo con y es igual a 1 dividido x más 2. Y esto al final ya se volvió un problema de álgebra, pero ¿cómo se les ocurriría resolver esta ecuación? Aquí tenemos que encontrar x. Sí, hay que despejar x, sí. Bueno, x más 2. Primero hagámoslo por... Aquí obviamente no es bueno empezar restando porque no voy a poder cancelar este 2 inicialmente, pero lo que sí puedo como que cancelar es este 1 sobre x. Entonces una forma es... Luego, ¿qué tendría que hacer? El y es lo que nos está molestando. Sí, y esto es todo. Entonces aquí ya encontré la inversa. Entonces esta es la inversa de la función. En términos de si quiero regresar a la función en x, voy a poner que esto es f a la menos 1 de x es igual a 1 sobre x menos 2. Si desean pueden escribir esto como 1 menos 2x dividido x. Y este es un problema más interesante para encontrar los interceptos, porque a pesar de que es función racional, esta sí tiene chance de interceptar el eje x. Entonces pueden hacer un análisis con esto, encontrar sus interceptos. Graficar esta función va a ser mucho más interesante que esta otra. Y si lo graficamos solo viendo 1 partido x menos 2, solo la desplazamos para abajo 2, ¿no? sí, esa es la mejor forma, así muy excelente. Entonces, por eso es que les digo que esos desplazamientos son
increíbles, porque graficar esto se mira mucho más complicado, pero si se recuerdan que esta sigue siendo la función 1 sobre x, sí. Pero porque tiene 1 sobre x menos 2x, en la otra solo 1 sobre x. Porque eso es lo mismo. Lo que pasa es que aquí estoy utilizando un denominador común. Entonces me gusta mucho ese análisis, porque ok, bajemos las dos unidades. Entonces aquí solo voy a indicar de que no podemos tocar la recta horizontal, y es igual a menos 2. Entonces, bueno, esto lo tengo aquí, entonces lo tengo que bajar un poquito más. Excelente, y esta rama también la tengo que bajar un poquito más. Entonces, curiosamente, la inversa y la función original casi que se miran iguales, solo que una está desplazada 2 unidades hacia la izquierda y la otra está desplazada 2 unidades hacia abajo. Entonces, lo único que nos queda en este ejercicio es verificar que se cancelen. Entonces, otra vez tengo que evaluar f en f inversa y posteriormente f inversa en f. Entonces, f en f inversa, y si aquí tengo, no, ahora es que, pero incluso aquí vamos a cambiar la notación de esta f, porque en realidad la función original es g. Entonces, el nombre que tenga la función, la inversa le vamos a poner el mismo nombre, pero vamos a poner esta potencia de menos 1. Cristian, ¿sí? Las cancelaciones las hacemos solo para comprobar que nuestra inversa sí es... Ajá, sí. Sí, si no les pido cancelación, solo esto sería el final de este ejercicio. Entonces aquí digamos que es lo bonito de esto, ya solo, yo creo que como todo se hizo bien, o ya me hubieran dicho algo, esto ya va a ser una formalidad. Entonces tengo que g inversa es 1 sobre x menos 2. ¿Cómo evalúo esto en la función g de x? Entonces, 1 dividido 1 sobre x menos 2 más 2. Ajá, sí. Entonces, voy a hacer un poquito más de pasos. 1 dividido 1 sobre x menos 2 más 2. Y por eso es que quise hacer este ejercicio, porque, uy, qué raro se mira esto, pero no hay que asustarse. 1 sobre x lo puedo escribir como x a la menos 1, pero aquí es igual 1 sobre x a la menos 1. Sí. Entonces esto ayuda un montón, porque si no tendrían 1 dividido 1 sobre x, pero igual si les gusta trabajar con la ley del sándwich o cualquier otra forma de cómo ir expresando fracciones de fracciones solo como una fracción, pueden decir 1 sobre x es igual a x. Entonces solo hagamos esta última, g en g a la menos 1 de x. Porque siempre g inversa en g. Muy bien. Entonces escribo otra vez g inversa, y ahora tengo que evaluar esta función en g de x. La función g de x es igual a 1 dividido x más 2. Entonces este 1 dividido x más 2 lo tengo que evaluar en 1 dividido x, y tengo que reemplazar x por todo esto. Aquí, como quiero evitar tener que trabajar con fracciones de fracciones, lo puedo escribir como x más 2 a la menos 1. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Van a ver que aquí esta evaluación se va a ir simplificando increíblemente. 1 dividido x más 2 a la menos 1 menos 2. Esto pasaría que al numerador simplemente como un x más 2. Se cancelan los 2 y al final tenemos x. Entonces claramente g y g a la menos 1 son inversas entre sí. Y así podemos tener varios ejercicios. Yo creo que en un curso están haciendo, una de las secciones, están haciendo problemas interesantes con funciones racionales cuadráticas que no son 1 a 1, pero luego uno puede restringir el dominio y uno puede resolver una ecuación cuadrática. Entonces son problemas bonitos. Y completación al cuadrado. Pero ahorita yo creo que lo que quieren saber es, bueno, pero ¿qué sucede si la función no es 1 a 1?
realmente ese es el fin de esa función y no le podemos encontrar una inversa varias veces para varios problemas prácticos. De por sí ya estamos trabajando con funciones con dominio restringido, entonces nunca vamos a estar hablando de una masa negativa o en cierta forma de un tiempo negativo. Se puede hablar, digamos, si uno hizo una observación y respecto al pasado, pero la mayor parte de las veces van a haber variables críticas que tienen valores positivos. Entonces, si de por sí esa función ya está restringida, posiblemente sea una función 1 a 1. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a considerar esta función. F de x es igual a x a la cuarta. Y uno diría, bueno, pero esta función no se mira complicada. Tengo simplemente una parábola un poco más que va creciendo más rápido que un x al cuadrado, pero visualmente no se distinguen una de la otra, tal vez con una gráfica ahora. Entonces lo interesante de esta función, ¿va a ser esta función 1 a 1 o no? No es 1 a 1. Pero y posiblemente, como vieron en el corto, en algún momento hay funciones de con dominio restringido. Digamos, ¿qué sucede con esta otra función? X a la cuarta, pero aquí estoy poniendo una condición. Solo si x es mayor o igual que 0. ¿Cómo graficaría esta? Sí, solo un lado. Y ahora la pregunta que tengo para ustedes, ¿es esta función 1 a 1? Sí. O sea, como que queda un reflejo de la otra parte que omitimos, pero como la estoy restringiendo, esta sí es una función 1 a 1. Lo único es que tomemos nota de que ahora las x's no pueden ser negativas, entonces como esta es 1 a 1, puedo encontrar la inversa de esta función. Bueno, entonces encuentre la inversa de la f restringida. Entonces al encontrar esta inversa, tengo que encontrar cuando y es igual a x a la cuarta. Entonces el paso que tendría que hacer ahorita, tendría que elevar todo, sacarle a todo la raíz cuarta. Entonces aquí solo tenemos que tomar nota que aquí no tendríamos un más menos x, porque estoy eliminando a propósito los números negativos. Muy bien, entonces aquí voy a obtener que x es igual a y a la 1/4 si x es positivo o igual a 0. Todavía voy a permitir esto. Entonces lo que es... implementa la restricción así como lo hacemos en las... Sí. En las 3x4. Ajá, sí, solo se hacía a la fuerza, se pone así, se hace una imposición casi que imperial, bueno. Y los valores aquí no lo pueden evaluarlo. Estoy restringiendo un poco a la fuerza, pero así es. Entonces resulta que la inversa de esta función es y es igual a f de x, la raíz cuarta de x. Entonces ya sabemos que solo estamos tomando en cuenta los valores positivos de y. Entonces es bien curioso porque si graficamos a su función y a su inversa, van a tener esta forma. Si no restringo el dominio, encontraríamos que la inversa es esta. Pero al tomar esta inversa tenemos que considerar tanto valores positivos como negativos. Entonces esta es como que la gráfica de x es igual a y a la 1/4. Entonces aquí lo que estamos observando es que esta no va a ser función inversa porque no es función. Entonces por eso es que no podemos hablar de esta función solo como una inversa, pero es porque observen que la inversa y la función original como que mantienen una estructura muy similar. Esta función original tenía dos ramas, entonces esta
inversa, o digamos pseudo inversa o inversa falsa, vamos a seguir manteniendo estas dos ramas, pero va a dejar de ser función. Entonces esta ya no es función. En este caso estoy restringiendo la función original, pierdo la información de los números negativos, pero como ahora solo tengo una rama, esta inversa solo tiene una rama y ya esta sí es función, ¿sí? Es algo, pues, o sea, no es muy importante, pero no sería mejor ver la inversa en lugar de girarla para acá, girarla para acá. Ah, sí. Los valores negativos Sí. quedan del otro lado. Sí. Sí, porque lo que pasa es que como todos los valores de Y son positivos, ahora la inversa todos los valores de X, ¿verdad? Tienen que ser positivos. Entonces también tomen en cuenta aquí cómo cambian los dominios y se intercambian entre sí. Ahorita, yo creo que con el problema anterior podemos hacer un análisis de dominio y rango. Vámonos al problema anterior para tratar de ver el dominio y rango. Digamos, o lo voy a escribir de nuevo. Vamos a solo ver cómo cambian, cómo se intercambian el dominio y rango. Digamos, teníamos la función g de x, 1 sobre x más 2. ¿Cuál es el dominio de esta función? Menos el menos 2. ¿Y cuál es su rango? Todos los valores menos El 0, sí, porque estamos sacando el 0. Entonces ahora escribamos aquí a la par la función inversa. G a la menos 1 de x será 1 dividido x menos 2. Entonces hay una forma bien fácil de contestar el dominio y rango de esta función. Intercambiémoslos. El dominio aquí son todos los reales menos el 0. Sin intercambio. Pero incluso estoy viendo que con la fórmula esa función curiosamente se define en x es igual a 0. El rango cuesta un poco verlo, pero lo que podemos ver es que como que nunca vamos a obtener que esta función es igual a menos 2. Y es verdad, ¿no? Sí. Se define en menos 2 y nunca vale 0. Sí, se indefine en el único elemento que no está en el rango, pero su rango va a incluir todos los números excepto en el número que se está indefiniendo en el dominio. ¿Sí? Entonces, siempre cuando sacamos la inversa de una función, su dominio y rango se intercambian. Sí, se intercambian. ¿Existe alguna función en la que su dominio y rango al sacar la inversa cambien completamente? No solo se inviertan, sino que cambien sus valores. Bueno, aquí cambiaron los valores. No, pero o sea, solo se intercambiaron. Existe una en la que sea un valor completamente distinto al de la función original. Ah, sí, digamos, todas cambian sus valores. Digamos, aquí, por ejemplo, con esta función encuentren g de 1 les va a dar 1/3, pero aquí g de 1 les va a dar menos 1. Entonces, no solo este es un número positivo pequeño, sino este es un número negativo y no es una fracción. Entonces, todas las inversas cambian los valores. O sea, yo creo que lo que él estaba preguntando es que, por ejemplo, el dominio es menos 2. Ajá. Y la inversa es al revés. Sí. Puede que al revés sea, en lugar de 0 sea 3. Ah, no, imposible. Eso sí no. A menos de que uno no se olvidó de considerar de que la función era 1 a 1. Entonces, si esa función no era 1 a 1, ahí sí los dominios y rangos van a cambiar, pero es porque... Pero estaría incorrecto. Sí, ajá. Sí, porque... Sí, por eso es que al principio la definición de inversa siempre dice, sea esta función una función 1 a 1. Entonces ahí está pidiendo una condición antes de ponerse a encontrar inversa. Entonces, tenemos este problema, y ahorita otro problema que quiero hacer es, digamos, por ejemplo, cómo podemos encontrar una inversa para g de x 1 sobre x al cuadrado. Para empezar, digamos, ¿cómo podemos doblar esta función 1 a 1?
Ajá, son negativos. Como dije aquí, vieron que aquí estoy poniendo la inversa, entonces aquí estoy poniendo una inversa, entonces con que me encuentren una está más que bien. Entonces generalmente queremos trabajar con números positivos porque los números negativos son un poco tediosos de trabajar, y más cuando tenemos que hacer un número negativo por un número negativo, o a veces que hasta tenemos que multiplicar 3 números negativos entre sí. Entonces esta es la función 1 sobre x al cuadrado restringida. Y aquí la restricción no tengo que incluir el 0 porque esta función sin define la restrinja o no. Entonces, ok, aquí ya es 1 a 1. Y para encontrar su inversa solo necesito resolver para x. Entonces, ¿cómo resuelvo eso para x? X al cuadrado es igual a 1 sobre y. Y luego tomo una raíz cuadrada, pero otra vez ya estoy descartando números negativos, entonces cuando tome una raíz cuadrada no voy a tener aquí más menos. Sí, ya está restringido. Entonces esta sería mi inversa. Eso se eleva a la 1/2 para evitar pasar. Sí. Entonces la inversa sería, una inversa sería g a la menos 1 de x es igual a x a la menos 1/2. Y estas dos, lo curioso es que casi que se van a ver iguales. Lo único es que esta va a acercarse más rápido a x es igual a 0 a los dos ejes que esta otra. Esta otra se va a tomar su tiempo para acercarse a los ejes. Y ahorita tenemos suficiente tiempo. Ahí no le puedo poner mayor o igual a 0 porque una asíntota es 0, ¿verdad? Sí, una asíntota es 0. Entonces aquí lo que pondría yo es solo la condición de que x sea mayor que 0. Ahora aquí, ¿por qué nos salieron el dominio y rango iguales? El dominio de la g y el dominio de g inversa. Nos salieron iguales no porque por un error metodológico, sino porque aquí curiosamente el dominio de esta función y el rango de esta función son números entre 0 e infinito, entonces al intercambiarlos no se distingue. Entonces por eso es que el dominio de esta función es exactamente el mismo que este, pero solo porque el rango es igual al dominio. Si son diferentes, entonces sí vamos a ver un cambio. Entonces ahí creo que se ganaron un pequeño bono. Y es que el bono de la clase hoy es el siguiente. Voy a hablar sobre cómo construir una función trigonométrica inversa. Porque esto es cabal, digamos, una motivación para decir por qué en realidad estamos restringiendo el dominio. Porque si mal no estoy, en su calculadora tienen una función que se llama seno a la menos 1. Pero si realmente quisiéramos tendríamos que ser puristas, diríamos, eso no es función, eso es un invento, es un artificio. Entonces ahí está la función que vamos a analizar, la vamos a escribir en notación en español. Puede que encuentren seno de x como sen x o sin x. Al final sin x y sen x nos estamos refiriendo a la misma función. Lo único es que en español seno se escribe como seno, mientras que en inglés es sine. Pero es bueno que también se acostumbren que con el nombre de sine. Incluso hasta preferiría mejor que solo tuviéramos sin para todos. Entonces digamos, ¿qué es el seno de x? ¿Cuál es su dominio? Sí. Entonces tomemos nota aquí, dominio de menos infinito a infinito. ¿Y el rango? Sí. Y este rango es bastante restringido porque las funciones trigonométricas, como son valores dentro de un círculo unitario, el radio nunca va a ser mayor que 1. Entonces estos valores, a lo más que puede aspirar seno como valor máximo es 1. Y lo que estamos viendo, digamos, para hacer una gráfica bien rápida de seno es considerando los múltiplos de 90 grados.
Y aquí como que ya pueden observar algo con seno sobre... Bueno, aquí continuamos. Y seno tiene tantas propiedades. Creo que esto es menos pi medios y esto es igual a menos pi. Entonces, exploremos un poco las propiedades de seno. No tanto sus valores funcionales, sino qué propiedades observan. ¿Es esta una función 1 a 1 o no? No. Y esta sí tiene serios problemas porque incluso si solo vemos los ceros de seno, tiene una cantidad infinita de ceros. 0, 180 grados, 360. Tiene múltiplos de pi que son como los ceros de esta función. Entonces obviamente esta función no es 1 a 1. Seno de x no es 1 a 1. Sí. Vamos a ver si yo creo que ya se están imaginando que pueden... Pero digamos, cuando ya se aplica un problema real, no solo es seno de x, sino que es pi. Va a tener que ser un seno restringido. Entonces sus ceros son infinitos. Entonces digo que estos ceros, seno de x es igual a 0 cuando x es igual a n pi, donde puedo escribir por conveniencia que n es un número, un elemento del conjunto de los enteros. ¿Qué pueden ver de esta función? Yo creo que ahorita lo estoy haciendo un poco sesgado, pero digamos, eso sería una función impar o par. Aquí obviamente esto no está muy a escala. Es un impar, ¿no? Sí, es un impar. Esta montaña de aquí se vuelve abismo y luego esta montaña de acá es el abismo de esta otra parte. Entonces al final esta es una función impar. Ahora lo bonito es... Sí, es impar, digamos, seno de x, seno de menos x es igual a menos seno de x. Lo más bonito es utilizar una identidad trigonométrica para comprobar esto, pero con que solo hagan el razonamiento gráfico es más que suficiente. Entonces, obviamente este dibujo no está a escala, aquí como que tengo más espacio que acá. Entonces, lo interesante es que esta función inicialmente no tiene inversa. Al poner que seno de menos x igual a menos seno de x, está especificando que... Es impar. Porque cuando es positivo el x es positiva y pues negativa. Sí, ¿qué pasó? Para regular si impar uno también puede decir que f de x es igual a menos f de menos x. Sí, que es lo que estoy escribiendo acá. Pero usted lo puso un menos en un lado y otro en otro. Yo digo, los dos menos en un lado. Sí, al final, digamos, lo que estamos escribiendo, estoy diciendo lo mismo, f menos x. Yo creo que yo escribí la definición de esta forma. Sí, yo la tengo así. Sí. Pero también, digamos, pueden decir que menos f de x es igual a f menos x. Incluso he visto algunas personas que escriben la definición de función impar como f de x es igual a menos f evaluado en menos x. Sí, esto está bien. Eso es perfecto. Entonces, inicialmente esta función no tiene inversa, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes crear una función inversa? Sí, y aquí como que tenemos todos los valores del rango de menos 1 a 1. Entonces ahora vamos a tener una función seno restringido de menos pi medios a pi medios. ¿Por qué no es a pi medios? Porque esta información sí es importante. No quiero tampoco restringir el rango. El rango vamos a ver que no va a estar restringido. Pero también podemos agarrar de pi medios a 3 pi medios, sí. Es válido. Entonces, por eso es que estas funciones inversas que con dominios restringidos, como que tiene que haber una convención. Entonces todos los científicos y académicos del mundo tienen que decir, bueno, nos quedamos con esta notación de menos pi medios a pi medios. ¿Y por qué queremos esto? Visual, desde el punto de vista práctico es fácil trabajar con ángulos entre menos 90 y 90 grados, porque de 0 a 90 grados podemos pensar en una elevación y los negativos como una ¿cómo se llama? En declive. Entonces esta es la función seno restringido, solo un pedacito de esta función. El dominio
es de menos pi medios a pi medios, y el rango es de menos 1 a 1. Entonces lo curioso es que la función seno inverso se construye al rotar esta gráfica. Entonces la reflejamos, y lo que vamos a ver es que esta función que estoy tratando de graficar aquí, y luego tengo que rotarla respecto al eje X. Vamos a borrar esto acá. Esta función que estoy indicando en rojo es la que se va a conocer como la función seno inverso, porque lo que tenemos para encontrar la inversa de esta función restringida es que si y es igual a seno de x, sé que esta es una función 1 a 1 y que va a tener una inversa, pero aquí es donde artificialmente me voy a aprovechar de las propiedades de cancelación. Entonces voy a usar esta notación para la función inversa de seno. Seno a la menos 1 de x. Y sé que por construcción, al aplicar seno en seno a la menos 1, esto no se puede comprobar. Esto es la definición de la función seno inverso. Entonces aquí estoy construyendo esta función que a propósito va a cancelar el seno. Entonces ya al aplicarla, y también voy a tener que seno inverso de seno de x es igual a x. Entonces cuando aplique aquí seno inverso, voy a tener esta nueva función, la función seno inverso. Y digamos, ¿cuál sería el dominio y rango de esta función seno inverso? El dominio es de menos 1 a 1, y el rango sería de menos pi medios a pi medios. La gráfica. La gráfica es un poquito capciosa de sacar. O sea, porque está en positivo y en negativo, pero en el cuadrante, digamos, todo es positivo. Sí, es que aquí como es positivo, de 0 a pi medios tenemos que seguir teniendo valores positivos. Esa estaba incorrecta, sí, porque está poniendo aquí... O sea, no pueden ser negativos los valores. No pueden. Entonces una forma de graficar esta es mapeando estos puntos. Tenemos el punto 0,0. Entonces este 0,0 sigue siendo parte de seno inverso. Aquí tengo este punto que en la función seno original es pi medios, 1. Esta pasaría como 1, pi medios. Entonces 1, pi medios va a estar como por acá. Y luego este otro ángulo es el menos pi medios, menos 1. Entonces este otro pasaría acá. Y luego lo único que tengo que hacer es preservar esta estructura de así, pero obviamente no es tanto así, sino es como así. Entonces esta sería la gráfica de seno inverso. Casi que no se distingue una función cúbica. Unas buenas noticias que les tengo a ustedes: no vamos a tener gráficas con seno inverso, pero lo que sí es que estas propiedades de cancelación las vamos a estar usando, y van a ver que con esta construcción vamos a poder eventualmente encontrar la derivada de esta función seno inverso. Y lo que sí es que vamos a tener que respetar bien este rango que está restringido de la función seno inverso, porque si pregunto sobre el seno inverso de 0, el seno inverso de 0 es solo 0. Pero si alguien me dice, mira, es porque el seno de pi también es igual a 0, decimos no, aquí ya tengo restringida mi función, entonces eso no puede ser igual a pi, esto solo va a poder ser igual a 0. Y otro problemita que vamos a tener es que no vamos a poder encontrar el seno inverso de, por ejemplo, 3. Este está indefinido, porque seno de x nunca es igual a 3, ¿no? El valor máximo que puede tener es 1. Entonces esta función nos va a costar un poco acostumbrarnos a ella, pero vamos a ver que es muy útil, porque si en algún momento queremos resolver ecuaciones que tengan funciones trigonométricas, lo único que nos queda es aplicar senos inversos. Entonces, muchas gracias. No sé qué preguntas tengan. ¿No les gustó mucho el seno inverso? Por eso es que todavía nos estamos guardando las funciones trigonométricas.
Solo Sí. ¿cómo es la relación de seno con pi? O sea, para poder pasar esa gráfica de cuando pi va a ser tal dato. Bueno, pi son 180 grados. Aquí con seno restringido ya no tenemos pi. Lo perdemos. Pero es solo porque con los valores de menos 90 a 90 grados tenemos todos los valores de menos 1 a 1. Como graficar simplemente solo ponemos un dato de X en Y y de Y en X. Sí, esta gráfica es medio fea de graficar. Y es que el problema es que la derivada es creciente. Yo creo que esta tiene dos opciones dos buenos candidatos. Alguien puede graficar esto, pero otra persona puede graficar esto. Y casi que las dos estarían correctas, pero para saber si es la gráfica que puse en negro, que es la en rojo, tendría que calcular la concavidad. Entonces, cuando esa cóncava para arriba o cóncava para abajo, ya me está la de plato por poner la concavidad para arriba. Sí, seno inverso es cero, todos los valores entre menos 1 y 1. Sí, pero se llama más. Solo me faltó hablar de dos inversas más trigonométricas que son coseno y tangente, y luego de la inversa la función exponencial. Y ya empieza a sacar en cierta forma el tema de límites es más fácil que lo podemos inversas a detalle. Y lo que les puedo decir sobre funciones trigonométricas, con que se sepan seno, coseno y tangente ya casi que están hechos. Las otras funciones son el recíproco de esas y no las vamos a trabajar mucho. Lo único es que en algún momento, como las reglas de derivación son tan fáciles, vamos a poder sacar la derivada de cosecante, traer cotangente y secante. Pero no se utilizan mucho las funciones, ni mucho menos se utilizan el secante inverso. El secante inverso, todo esto creo que entendí, digamos, como sacar la inversa, eso sí siento que hay que enfoques. Espérese. ¿Puedes tomar foto de eso? Sí. No, grabame, mula.